Normalmente, cuando hay una ruptura, siempre hay que escuchar a las dos partes para saber qué es lo que ha podido pasar. Más en cambio, si tenemos en cuenta que es una ruptura como la de Juan Carlos Ferrero y Carlos Alcaraz, pues siempre es interesante, ¿no? Escuchar a ambas partes para saber qué es lo que tienen que decir después de haber roto una relación tan fructífera de más de 7 años. La parte de Juan Carlos Ferrero ya la conocemos, donde él achaca principalmente a unas condiciones y unas cláusulas en el contrato que no iba a aceptar porque lógicamente atacaban a sus valores. Sin embargo, la parte de Carlos Alcaraz todavía no la conocemos. Aún así, hoy vamos a analizar las declaraciones que realizó Carlos Alcaraz después de terminar su gran temporada de 2025 y antes de conocerse que rompía su relación con Juan Carlos Ferrero. Pero antes de empezar con el vídeo, si eres un amante del tenis y te gusta mi canal, es muy importante que hagas tres cosas para que me puedas seguir apoyando. La primera, que dejes un buen like a este vídeo para que así se pueda compartir con más gente y pueda llegar a mucha más gente que también le guste el tenis como a ti. La segunda, que si no estás suscrito, te suscribas y actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos, ya que intento publicar contenido casi a diario. Y la última, que me dejes en la caja de comentarios qué te han parecido estas declaraciones que realizó Carlos Alcaraz analizando su temporada de 2025. Ahora sí, empezamos con el vídeo. En primer lugar, hay que recordar que esta entrevista que ha sido publicada hoy en The Big T Podcast y que tiene como invitado principal al propio Carlos Alcaraz, se realizó durante la exhibición del Miami Invitational en diciembre, justo antes de que se anunciara la ruptura de Carlos Alcaraz con Juan Carlos Ferrero. Por lo tanto, no existe ningún tipo de declaración con respecto a esta nueva situación que atraviesa ahora el tenista del Palmar. Sin embargo, sí que ha dejado varias conclusiones bastante positivas sobre lo que ha sido la temporada 2025 para Carlos Alcaraz y sobre cómo va a afrontar este 2026, aunque ya sin su pupilo, sin su gran entrenador Juan Carlos Ferrero. Esto es lo que ha dicho en la entrevista para el podcast de Victi. Primera pregunta de la entrevista que le realizan a Carlos es sobre sus vacaciones. Justo había comenzado ya esas vacaciones después de una gran temporada en 2025 y el tenista del Palmar, cuando le preguntaron sobre si acudiría a las Maldivas como había hecho otros años, su respuesta fue bastante contundente, a la par que sincera. Él dijo que no, que ya estaba cansado de ver a los tenistas durante todo el año y creía que si iba a las Maldivas se los volvería a encontrar y por lo tanto pues ha decidido descansar en otro lugar para no ver a ningún tenista porque cree que ya los ha visto suficiente durante todo el año. Por otro lado, cuando le preguntaron a Carlos Alcaraz sobre cómo había mejorado su consistencia, sobre todo en la pista, que es uno de los aspectos que quizá pues consideraba más importantes para la temporada 2025 si quería realmente alcanzar grandes metas, Carlos respondió: hice algunos cambios fuera de la cancha que me ayudaron mucho a mantener la calma, a tener las cosas más claras y obviamente trabajo mucho y muy duro. No es ningún secreto, cuanto más trabajas, mejor te va. La verdad es que, pues aquí yo creo que Carlos también intenta reflejar, ¿no? Pues que pese a que hay mucha gente que cree que Carlos no es lo suficientemente profesional durante toda la temporada y que debería trabajar más y concentrarse más en el tenis, pues aquí yo creo que intenta desmentir todo eso, reflejando pues que al final él dedica tiempo a todo, tanto al tenis como a disfrutar también de la vida, ya que no olvidemos que al final, además de ser deportista, pues es un ser humano y también necesita tiempo para cuestiones extradeportivas que no impiden que su rendimiento sea inferior, sino todo lo contrario. Ya a la vista está de que la gran temporada que ha hecho este año ha sido también fruto de todo el trabajo que ha realizado,
tanto con su cuerpo técnico como con sus preparadores físicos y con la gran pretemporada también que hizo el año pasado. Además, también ha querido dejar claro el propio Carlos que este año quizás sí que ha dado un paso más en su madurez y en su consistencia, como hemos dicho anteriormente, básicamente porque ha logrado conocerse mucho mejor, ¿no? Él ha afirmado que es muy importante conocerse a uno mismo, que necesitas dentro y fuera de la cancha, si necesitas más o menos horas, si necesitas encontrar algo que te relaje fuera de la cancha y luego cuando entras a la cancha pues es mucho mejor, la energía es mucho mejor. Él cree que este año se ha conocido mucho mejor, hizo algunos cambios fuera de la cancha que le ayudaron mucho a mantenerse relajado, tranquilo, a pensar que todo está más claro y obviamente trabajar mucho y muy duro, que es al final la base del éxito según Carlos Alcaraz. Esta respuesta, la verdad es que pretende reflejar, yo creo, o tiene mucho que ver cuando Carlos Alcaraz pierde el Miami Open y decide alejarse unos días de la cancha de tenis, decide olvidar la raqueta unos días y se va con su familia a México a pasar unos días, a desconectar mentalmente del tenis para volver mucho más fuerte, algo que fue muy criticado en toda España. Yo creo que Juan Carlos Ferrero tampoco lo vio con buenos ojos eso que hizo Carlos Alcaraz, pero a la vista está de que luego le funcionó, ¿no? Y al final pues sí que demostró una madurez cada vez mucho mayor, una responsabilidad en su tenis también mucho mejor, se le veía con más personalidad, con más tranquilidad, sobre todo a la hora de afrontar los momentos complicados de la temporada y los partidos grandes, y lo cual, pues eso también indica que al final Carlos Alcaraz ha trabajado mucho en seguir desarrollando su madurez, en seguir adquiriendo más responsabilidad a la hora de jugar los puntos complicados de los partidos más importantes en el tenis y a la vista está pues de que los resultados que ha obtenido este año han sido los mejores de su carrera. Finalmente, cuando Andrea Petkovic le pregunta al propio Carlos si coincide con Boris Becker en que ha sido, según él, la mejor temporada de Carlos desde su carrera profesional, Carlos Alcaraz la verdad es que ha afirmado que sí, que es probable que haya sido su mejor año en el mundo del tenis, pero que probablemente pues al principio quería haberlo hecho un poco mejor, hacerlo un poco mejor la próxima temporada. Y sin embargo, pues desde la temporada de arcilla hasta el final, cree que ha sido la mejor temporada que ha jugado hasta ahora. Lo cual, al final, con estas declaraciones nos está demostrando que tiene entre ceja y ceja empezar la temporada 2026 muy bien, una temporada que empieza justo este sábado con esa exhibición frente a Yannick Sinner, donde podremos ver quizás el nivel que trae Carlos Alcaraz, si realmente le ha afectado a la salida de Juan Carlos de su staff técnico. Pero bueno, hasta la gran prueba de fuego que es el Open de Australia, no vamos a ver realmente cuál es el nivel que puede mostrar Carlos Alcaraz, el número uno del tenis mundial. Esta entrevista que ha realizado Carlitos en plenas vacaciones antes de anunciar su ruptura con Juan Carlos Ferrero, la verdad es que las hace en un tono distendido y muy alegre, como es el tenista del Palmar, pero sí que reflejan quizás cierta madurez, cierta autocrítica en aquellos errores o en aquellas cuestiones que debe mejorar. También, por supuesto, valora el gran año que ha hecho a nivel tenístico, pero sobre todo también ha querido dejar claro que ha trabajado muy duro para lograr los objetivos que se habían propuesto tanto él como el propio Juan Carlos Ferrero y de que la verdad pues que al final el año de Carlos Alcaraz ha sido el mejor de su carrera profesional y lo ha culminado terminando siendo número uno del mundo. Ahora las dudas están en si podrá replicar este 2026 ese año, si lo podrá igualar, si será capaz de mejorarlo o si por el contrario, pues Carlos Alcaraz baja su rendimiento debido sobre todo, ¿no? Pues a la falta de su principal entrenador, Juan Carlos Ferrero, y quizás pues tenga que volver a llamarlo.
Yo personalmente considero que Carlos Alcaraz va a hacer un gran año, que nos va a sorprender en Australia, donde al final no es el principal favorito, ya que su archienemigo Yannick Sinner pues va a intentar revalidar el título por tercer año consecutivo, pero también hay que tener en cuenta pues que para Carlos Alcaraz es una prueba de fuego, ya no solo por el posible récord que puede lograr o romper en este caso, que sería el jugador más joven en la historia de tenis en lograr los 4 Grand Slams, superando a su compatriota Rafa Nadal, pero sobre todo creo que va a ser la prueba de fuego para comprobar si realmente Carlos Alcaraz echa en falta a Juan Carlos Ferrero, que es al final también lo que más morbo va a dar esto Open de Australia. Y realmente pues aquí se van a despejar muchas de las dudas que tienen todos los analistas del tenis, donde consideran que al final pues la ruptura con Juan Carlos ha sido muy prematura y donde consideran pues que ambos salen perjudicados, pero más en este caso Carlos Alcaraz. También este Open de Australia va a servir, ¿no?, para ver si Carlos Alcaraz ha seguido madurando como lo hizo en 2025, como él mismo ha reconocido, para comprobar si realmente conoce mucho mejor todas sus virtudes y sus defectos y los trata de ocultar sobre todo en la cancha de tenis, y para comprobar sobre todo ¿cómo adquiere esa responsabilidad, Carlos, en los momentos complicados de los partidos? Ya que ahí yo creo que al final es donde va a tener que dar un paso adelante, y más teniendo en cuenta pues que ya no está el entrenador de su vida al lado suyo. En definitiva, estaremos muy pendientes de esta exhibición que tiene lugar este sábado en Corea del Sur entre Carlos Alcaraz y Yannick Sinner, para comprobar si vemos alguna mejora en el juego de Carlos Alcaraz, aunque hay que tener en cuenta que al final es una exhibición y por lo tanto no se van a poder sacar grandes conclusiones, pero la prueba de fuego, como hemos dicho, comienza en Australia en apenas unos días, y ahí sí que va a haber que estar pendientes de la evolución de Carlos a lo largo del torneo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, ya sabes, dale un like, suscríbete y coméntame qué te ha parecido estas declaraciones que ha realizado Carlos Alcaraz en la primera entrevista que ha hecho después de conocerse la ruptura con Juan Carlos Ferrero, aunque en el momento de la misma todavía no se había anunciado esta ruptura. Nos vemos en el próximo vídeo.